Evolución 2021 con Claudia Asunzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, salud. Hola, soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión. Bienvenidos a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. Y bueno, hoy es el segundo programa del ciclo Hijos del Sol, lo divino masculino, que estoy realizando con motivo de que el día 19 de noviembre será el Día Internacional del Día Internacional del Hombre. Y hoy vamos a platicar de algo que le gusta mucho a los hombres. Y a las mujeres también, ¿para qué nos hacemos? Y no es del sexo. Vamos a platicar de vino y de su relación con lo sagrado, de sus beneficios para la salud y también, si el tiempo nos alcanza, vamos a platicar pues de diferentes tipos de uvas. Y para eso me acompaña hoy alguien muy especial para mí. Él es Jorge Rescala, es un médico muy reconocido y es alguien a quien yo quiero mucho, es alguien muy especial para mí y es también ya un amigo de Evolución 2021. Jorge ya estuvo aquí en el mes de abril platicándonos de lo que es la terapia floral, la terapia de flores de Bach. Jorge, bienvenido a Evolución 2021. Hola Clau, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. No sabes cómo te agradezco de verdad la invitación. Sé que tu espacio ha ido cobrando cada vez más, pues más importancia y aparte has llegado a muchísimos lugares. Has tenido gente verdaderamente interesante con temas de importancia muy relevante. Y yo te agradezco y me siento muy honrado de que me contemples en tu espacio. Muchísimas gracias, Clau. Y un saludo fuerte a todos. Ay, pues un gustazo, Jorge. Pues te voy a presentar como debe de ser. Te voy a presentar como es debido. Jorge Rescala es médico naturópata, experto en nutrición celular, con posgrado en homeopatía por la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, Cuba. Es también un experto en la ancestral medicina greco-árabe. El doctor Rescala es miembro de la mesa directiva de la Federación Nacional de la Industria de Herbolaria y Medicina Alternativa Tradicional y Naturista. Recibió el doctorado honoris causa por su impulso a las medicinas alternativas y complementarias. Es fundador y presidente de Viani, un orden integral de bienestar para recuperar el equilibrio basado en lo que son las medicinas integrales y también la nutrición. Jorge es, además de un excelente médico, un gran amante del vino, un gran conocedor del vino y les va a encantar a todos los caballeros. Todos van a querer ir a consulta con él porque, ¿qué creen? Que además él usa el vino como medicina. Él recomienda el vino para la salud. No, pues todos van a querer ir contigo, Jorge. ¿Qué tal? Ya van a decir, el médico me lo mandó, ni modo. ¿Qué tal? Un pretexto. Jorge, vamos a platicar un poquito del vino, de su historia, si nos puedes platicar la historia del vino y si nos puedes platicar
¿Qué relación tiene el vino con lo divino? Pues mira, es una historia que realmente se pierde en la noche de los tiempos. Se han encontrado algunos vestigios en Asia Menor, donde se inicia o se piensa que se inicia este proceso de la fabricación del vino, lo que sería actualmente Turquía. En Turquía, en Irak, todas esas zonas empieza esta producción de este néctar que viene a partir de pues sí, de una planta que se llama Vitis vinifera silvestris. Esto significa que crecía de forma silvestre y aparte es como una enredadera y que tiene una gran resistencia. A partir de este proceso, bueno, encuentran esa planta y en el descubrimiento del barro, ahí empiezan a encontrar que cuando se tomaban el fruto empezaba un proceso de descomposición o lo que podemos llamar una fermentación y empezaban a obtener un néctar que finalmente tenía capacidades lúdicas de alguna forma, pero también tenían ciertas capacidades digestivas. ¿Capacidades lúdicas? ¿Qué es eso? Me refiero básicamente a que, bueno, obviamente te cambia un estado de conciencia, te desinhibe, te pone un poco más happy. contento, dependiendo el consumo y la cantidad de consumo. Ajá. Pero al final también veían unas propiedades interesantes a nivel digestivo, a nivel torrente sanguíneo, etcétera. Con el tiempo va evolucionando de esta zona y llega de esta parte de Turquía y de Irak, etcétera, donde ahora estaría Irak y estas zonas, y empieza a llegar ya a Egipto. En Egipto empieza a tener a través de también vasijas y ya empieza a haber un esquema de bodegas donde a cierta temperatura empezaban a hacer las fermentaciones con esta planta, este fruto, que es la vid, que es la Vitis vinifera, y empiezan a tener un proceso ya mucho más específico en la forma de cómo la iban preparando, los tiempos de guarda que les daban, y encontraban que el barro le aportaba un sabor, y le aportaban una riqueza, le aportaban una frescura, y empezaban a combinarla, incluso se podía llegar a combinar con algunas plantas, algunas hierbas adicionales para darle otros sabores. Esto sigue evolucionando de Egipto, y Egipto tiene una gran influencia con los Ptolomeos hacia Grecia, y en Grecia ya lo empiezan a tomar muy en serio. A partir de ahí se dan cuenta que esta Vitis vinifera silvestris la pueden combinar y empiezan a hacer ciertos injertos. Ya podremos hablar de los principios de la genética en la forma en la que van haciendo este tipo de agricultura y van cuidando la tierra, van cuidando la forma de cosechar y empiezan a tener ya combinaciones de esta vid, de esta uva, que este fruto maravilloso que empieza a ser importante, reconocido y famoso en toda Grecia. Y de ahí, bueno, sigue evolucionando y los que verdaderamente les dan la parte comercial y la importancia y la relevancia ya a nivel masivo, son los romanos. Es cuando de Grecia llega a Roma. Bueno, finalmente los griegos se siguen expandiendo, pero los romanos, el imperio romano, pues empieza a rebasarlos, ¿no? En este proceso de que el imperio romano se empieza a extender y empiezan a encontrar y a sembrar a partir de nutrir la tierra de forma diferente, empiezan a generar nuevos tipos de uva, de vid. Esta palabra particular que pues se encuentra, la podemos encontrar hasta en sánscrito y se piensa que viene un poco de ahí, que viene de la palabra también, que es una palabra en sánscrito que se llama vana, que significa amor, y también, bueno, tiene que ver con Venus. Ahorita ya hablaremos un poquito más a punto de esta relación, ¿no? Pero bueno, los romanos empiezan a hacer, ya empiezan a ubicar que
cuando la mezclan y la pones a reposar en un barril, ¿no? Ya empiezan a generar los primeros barriles de roble, y este roble le aporta muchísimos minerales. Entonces les cambian el sabor y enriquece el sabor de este néctar que surge a partir del proceso de vinificación, que es precisamente convertir esta fruta en un vino, por eso se llama vinificación, y empezar a extraer también el alcohol que va teniendo este néctar. Entonces, bueno, lo empiezan a mezclar ya en roble y se dan cuenta que crece muchísimo el sabor y empiezan a dejarlo reposar no solo un mes, sino 2, sino hasta 1 año o 2 años o 3 años, y se dan cuenta que sigue creciendo y sigue ganando minerales. De hecho, la barrica, cuando le ponían el vino, pues se sella porque se hincha el roble y en ese momento hay un sellado al vacío. Entonces, aunque sí tiene una porosidad y pasa el oxígeno, y este oxígeno es el que logra también esta fermentación, las levaduras, que son parte del mundo del mundo fúngico, de los hongos, empiezan a hacer esa transformación en este néctar, que lo empiezan a encontrar en grandes propiedades medicinales, y también de esparcimiento y de como un poder afrodisíaco. Entonces empiezan a encontrarle este poder afrodisíaco que empieza a encantar a la sociedad romana, y conforme los romanos siguen en su avance en la expansión del imperio, pues este vino, este néctar de la uva empieza a tener gran importancia en toda Europa. ¿Y a partir de ahí, es afrodisíaco el vino? Porque algunos dicen que sí, porque desinhibe, otros dicen que al contrario, que si estás demasiado tomado, pues no puedes tener una respuesta sexual adecuada, sobre todo en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, a ver, es que ahí es donde tenemos que entender, como siempre lo he dicho, que la diferencia entre veneno, alimento y medicina es la dosis. Ok. El vino tiene la capacidad de estimular la producción de dopamina. Okay. En el momento que estimula la producción de dopamina y también de serotonina, lo que va a ocurrir a cierto nivel, vamos a hablar de un estado de la conciencia que se va a llamar estado alfa, que es si habláramos de los velos de la conciencia, sería como el primer velo y el primer estado, donde te desinhibes, donde estás presente y consciente, y en ese momento tiene esta capacidad afrodisíaca, donde hay una desinhibición, y aparte, yo sé que vamos a hablar más adelante de las propiedades que tiene, pero tiene una capacidad de incrementar el flujo sanguíneo y la oxigenación de la sangre. Por lo tanto, en el caso de los hombres, en ese primer estadio, pues hay una erección eficiente y duradera, finalmente, ¿no? Estoy hablando de una primera estadio, ¿no? No estoy hablando de que ya pues pasó toda la noche y pues ya no sabes ni cómo te llamas, ¿no? Empieza a fallar ese proceso. Entonces, en este primer estado, en el que te pones en estado alfa, en que te pones en un estado de conciencia mucho más horizontal, y al referirme a horizontal te da una visión mucho más clara de varias cosas y te permite la apertura. A partir de esto, bueno, pues obviamente esos poderes, esas capacidades afrodisíacas se daban tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces te permitía poderte relacionar de una forma mucho más amable, amena, romper paradigmas personales, etcétera. Y eso se dan cuenta desde los griegos, los oráculos siempre tomaban un poco de vino antes de entrar en sueños profundos y poder tener contactos con el futuro y las artes adivinatorias. Entonces, bajo esa dinámica, este proceso en el cual el vino empieza a tomar una característica muy importante dentro de lo que es las relaciones humanas, y también como un medio comercial. Entonces empiezan a tener una importancia comercial muy importante para los romanos, siendo una de sus fuentes importantes de ingresos. Okay. Asimismo, de la vid, bueno, de donde hay normalmente viñedos, pues también hay aceitunas.
Ok. Entonces las aceitunas y el aceite de oliva empieza a generar una correcta distribución a nivel Europa, empiezan a tener ingresos por eso y se vuelve ya ahora en un producto comerciable y de alto valor, ¿no? Entonces empiezan a tener una influencia muy importante en los grupos también bárbaros de aquella época, en los normandos, en los francos, y empiezan ellos mismos, estos grupos nómadas, empiezan a transformar un vino que ellos usaban desde los celtas, que era el vino de miel, que no es realmente un vino porque no viene de la vid, no viene de la uva. Le llamaban vino de miel o le llamaban mead, que venía de un fermentado de miel. Pero de un fermentado de miel, ok. De un fermentado de miel. Pero de ahí estos grupos empiezan a cambiar de ese fermentado de miel, empiezan a ya voltear a ver a la uva y a las capacidades que tiene la uva, porque aparte se daba de una forma muy eficiente y no lo atacaba tanto la plaga para esa época. Entonces realmente crecían de una forma vasta y sencilla, sin tanta complicación, y las abejas no necesariamente producen miel todo el año. Sin embargo, el vino se daba sin ton ni son en todo lo que era Europa. Y bueno, vamos, Jorge, te voy claro que sí, a pedir que me des chance de hacer un corte para música. Claro, vamos a escuchar una canción que se llama Bottle of Red Wine, botella de vino rojo, en la voz de Eric Clapton. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y aquí no se va a escuchar, aquí te la debo, la van a escuchar quienes nos sintonizan en www.radiopasionus.com. Aquí no, pero damos de cuenta que ya la escuchamos y será posible que empecemos a meternos un poquito con lo que es el vino y lo sagrado. ¿Sí? Porque el tiempo, claro, el tiempo se va bien rápido. ¿Sí? Hablando de todo este proceso y de retomar esta historia que tiene que ver con Egipto, nos encontramos espérame tantito, déjame regresar. Y ya estoy de regreso. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y estamos hablando del vino. Tengo el gusto de que me acompañe el médico naturópata Jorge Rescala. Porque ya nos has platicado un poquito de la historia del vino. Bueno, habrá más que contar, tú nos dirás, pero también sí podemos ir adentrándonos un poquito. ¿Por qué el vino tiene una relación con lo divino? Fíjate, y ahí otra vez volvemos un poco al pasado, ¿no? Y al volver al pasado nos encontramos con una diosa egipcia muy desconocida, que es la diosa Hathor. La diosa Hathor con H. Esa diosa, de hecho, en las vasijas que se han llegado a encontrar, donde se guardaba el vino, todas esas vasijas tienen el símbolo de esta diosa. Entonces se reconoce como la diosa del vino, que depende de Isis, ¿no? Entonces Isis, la gran diosa, la diosa de la luna, es la que les enseña este proceso de vinificación en la mitología egipcia, y Hathor lo lleva al hombre, ¿no? Entonces, básicamente empiezan a tener una relación de lo sagrado del vino, porque hay algo muy importante. Hay una frase que muchos arqueólogos han dicho de ella, y muchos autores, que es: los dioses piden sangre. Hemos visto en la historia de la humanidad, en los diferentes cultos religiosos, los sacrificios humanos, o el sacrificio, si no es humano, es de algún animal, y siempre es un culto a la sangre. Sí. Entonces, diferentes épocas, diferentes tradiciones, diferentes lugares del planeta, pero es algo que se repite, es una constante. Así es. Lo podemos ver desde Asia Menor, Egipto, culturas africanas, hasta la propia Eucaristía. Hacemos un ritual con la sangre de Cristo, que es vino. Claro. Entonces, incluso hay un símbolo, ¿no? Que en las bodas de Canaán, pues Jesús transforma el agua en vino, ¿no? Entonces se vuelve, y en muchas de las tradiciones, el consumo del vino como algo fundamental, como una relación entre la sangre
Y ese estado que hace un momento hablábamos, de este estado que podemos decir que es afrodisíaco, pero también genera estados de cambio divinos donde hay una interacción con la deidad. Y yo, como siempre he comentado, una de las religiones más vivas que han existido es la griega. De ahí, y de Athos, viene después el dios que es Dionisio. Entonces existen dos grupos importantes en Grecia que son los apolonios y los dionisíacos. Entonces Apolo, el dios Apolo, que era el dios de la virtud, que es el dios de los héroes, ¿no? Pero también está el dios Dionisio, que es el dios de la introspección, es el dios en el cual las fiestas de Dionisio se hacían por la noche en luna llena, y en ese momento pues el vino era una comunión con el dios, porque al final del día te cambia el estado de conciencia, de alguna forma te pone en un estado alfa y te pone en un estado de percepción. Y normalmente en esas fiestas dionisíacas, pues había, obviamente se practicaban relaciones sexuales, donde tenía que ver el vino, y era hacer una comunión con el dios a partir de ese néctar que te llevaba a un estado alterado de conciencia. Y de ahí, bueno, obviamente los oráculos tomaban vino antes de empezar a tratarse de conectar con deidades, con seres, con los que podían vislumbrar el futuro, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, hay una historia muy particular cuando estaban los espartanos y que venían, precisamente venía Darío a conquistar a los griegos, y entonces está el paso de las Termópilas, ¿no? Donde Darío, se da... perdón. Darío fue un rey persa. Entonces los persas venían a conquistar Grecia, y entonces esa noche, antes de que llegaran al paso de las Termópilas, que era un paso muy pequeñito, donde 300 espartanos se enfrentan con el ejército de Darío, que eran miles, y ellos son 300. Una noche antes el oráculo, que consume vino y entra en estado de sueño, en ese momento les plantea a los espartanos cómo va a ser la situación, y que, bueno, tarde o temprano va a caer Esparta, ¿no? Y bueno, de eso culmina ya después con Temístocles haciendo la defensa de Grecia, ¿no? En el mar. Pero bueno, más allá de eso, el vino ahí también forma un momento muy específico, porque antes de entrar en conflicto bélico, hacían una sesión de ingesta de vino para poder tener una correcta comunión antes de enfrentarse a un conflicto bélico. Y entonces el vino vuelve a ser parte del contacto con los dioses, a pedirle a los dioses a partir de ese néctar que los energetice, que los llene de vigor y les quite sobre todo el miedo y les dé el valor que necesitan. Después, bueno, sigue esta evolución y encontramos ahora... Porque no sé si todo el mundo tenga muy claro lo que es un oráculo. Los oráculos eran, pues ahora sí, como pitonizos, ¿no? Eran mujeres, en principio no había hombres, eran mujeres y eran pitonizas. Eso eran pitonizas, eran mujeres que tenían esta capacidad como para ver más allá de lo evidente, ¿no? Que tenían sabiduría, y entre las cosas que se dicen que podían ver, pues era el futuro, ¿no? Es correcto. De hecho, en los oráculos, hay un oráculo que está en Delfos, y donde estaba el oráculo de Delfos, bueno, al hablar del oráculo de Delfos, estoy hablando de esta mujer que se conectaba para pedir consejo, y en el oráculo de Delfos, bueno, en Delfos hay una inscripción que dice: conócete a ti mismo. Que es una frase que creo que hemos escuchado N cantidad de veces, está en la zona de Delfos, en Grecia, y al final, que está un poco borrada, lo que sigue el mensaje es: conócete a ti mismo y me conocerás. Y eso tiene que ver en ese contacto con la divinidad también. Y vuelvo a decir, los oráculos pues tenían contacto con esta bebida sagrada, con el vino, que les daba esta
esta primera entrada a la intuición, esta sensibilidad para poder generar este contacto. Ahora, si nosotros ya lo vemos desde un aspecto científico, 100%, y decimos, a ver, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, tiene una razón de ser. Nosotros, toda nuestra pared celular está unida a través de una matriz, de una red que se llama integrina, que está hecha de una sustancia que es una glucoproteína, es una proteína con glucosa, ¿no? Esta integrina interconecta los núcleos celulares y hacen que todas mis células se conecten, porque transmiten electricidad. El vino, en el momento que entra a mi sistema sanguíneo, obviamente estoy hablando de cantidades básicas, dos copas, 3 moderadas, copas. o sea, no nos Moderado. hemos puesto borrachísimos, no estamos hasta atrás, no nos hemos perdido. Es correcto. Hemos tomado 1, 2 copas, quizá 3, hasta ahí. Exactamente. En ese momento, mi integrina, a través de la circulación periférica, empieza a incrementar la oxigenación de mi cuerpo. Esto hace que la integrina empiece a intercomunicar mayor cantidad de electricidad. Tengo mayor producción de dopamina, tengo producción de serotoninas, que son neuromoduladores del estado de ánimo, y también de la intuición junto con las endorfinas. Entonces quito el dolor físico, porque las endorfinas tienen la función de inhibir el dolor físico, y me pongo mucho más perceptivo. Hay mayor conductividad eléctrica en mi cuerpo, y esa conductividad de esa integrina tiene la capacidad de interactuar con algo que está fuera de nosotros. Nosotros vivimos en un ambiente ionizado de electrones, protones, neutrinos, que está aquí, que los astrofísicos le pueden llamar latiz. Y esa latiz de energía eléctrica, pues se conecta con mi integrina. Entonces, en el momento que yo ingiero el vino y tengo esta vibración mayor a través de mi propia circulación, porque incrementa la oxigenación, pues logro mayor afinidad para poderme interconectar de alguna forma y poder interactuar de una forma más consciente, porque inconscientemente interactuamos todo el tiempo con ese llamémosle campo electromagnético, para no decirle energía como tal, este campo electromagnético ionizado, que lo respiramos, que se llama también oxígeno, y finalmente todo esto empieza a tener una integración con mi ser. Los árabes le dicen ruh. Ruh es ese espíritu que respiro y que tiene electricidad, tiene tiene electrones, neutrones, protones. Estoy transportando electricidad a mis pulmones, estoy transportando electricidad a partir de mi torrente sanguíneo. Entonces, a partir de que yo ingiero vino, pues tengo esta relación mucho más afable, con menos miedo a poderme conectar. Y era lo que hacían los oráculos y en muchas de las tradiciones de Grecia. Esto sigue migrando y nos encontramos ahora, los romanos siempre tomaron de base a los dioses griegos. Oye, yo más quiero hacer una paréntesis. Entonces, sí, respiramos aire, pero también respiramos energía. Fíjate qué interesante, porque no es algo de lo que comúnmente estemos conscientes. Así es, no, es que no estamos conscientes, lamentablemente, y estamos como muy inconscientes de lo que pasa y cómo podemos interactuar con estos mundos que conviven con nosotros. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: hay muchos mundos y están en este. El tema es poder tener la capacidad de interconectarme o tener la sensibilidad de sentir esos mundos. Es más, hay muchos podemos hablar y están en este. Me gustó. Y fíjate algo interesante hablando de eso, porque siempre me dicen, ¿te sientes solo? A ver, ¿cómo te puedes sentir solo si simplemente en tu intestino tienes 100 billones de bacterias vivas? Hay seres vivos dentro de ti, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, ¿cómo me puedo sentir solo si ya estoy súper acompañado? Hay 100 billones de seres dentro de mi intestino, nada más desde ahí, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes y puedes lograr un proceso de conciencia de entender que esos mundos están interactuando con nosotros,
Y cuando el vino se ocupaba o se ocupa en estados de rituales, porque se puede analizar N cantidad de tradiciones, ¿eh? En Europa particularmente fue la vid, fue el vino, pero en nuestro país, en nuestro continente, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, pues todo ese continente que se llamaba Alaskan, pasando por Tenochtitlán, etcétera, eran culturas que tenían interconexión y tenían intercambio también en bebidas espirituosas. Y al hablar de estas bebidas espirituosas, pues estoy hablando de fermentados que también hacían en su tiempo y en su momento, como el pozol, el tejuino, el pulque. El pulque, que era tan importante. De hecho, lactaban a los bebés con pulque en aquella época y miel. Entonces, bueno, cuando tú entiendes que siempre ha habido y hay y existen bebidas que tienen una interrelación con la espiritualidad, porque además el Dios te lo entrega, el Dios te hace partícipe de eso y te dice, aquí tienes una bebida que te va a permitir tener más salud, que te va a permitir poder interactuar con esos mundos a los cuales conscientemente no tienes acceso, pero en ciertos estados tienes la capacidad de poder tener una vibración diferente y por lo tanto la oxigenación, la conductividad eléctrica te hacen más afín a esos mundos, ¿no? Entonces, por eso te sacas la parte interior de lo que traes, porque tú te podrás dar cuenta que mucha gente que abusa un poco, ¿no? Del vino incluso, pues a veces tienen actitudes un poco más desinhibidas, y esa desinhibición también puede ayudarte a sacar emociones que has tenido contenidas durante años. Entonces se dieron cuenta de esto y se dieron cuenta de la actividad terapéutica y simbólica que tenía, porque la divinidad es eso, la divinidad tiene una relación terapéutica en el autoconocimiento. Por eso el oráculo de Delfos, ¿no? Y entonces, y bueno... por eso vemos también a muchos escritores o a muchos músicos que a lo mejor cuando están en un momento de aspiración, pues tienen su vinito, ¿no? A ver, es que no existe un solo músico, y podemos hablar de la música clásica desde Mozart, podemos hablar de los románticos, Chopin, podemos hablar de Franz Liszt, etcétera. No había uno solo que no tuviera una gran interacción y un gran convivio con el vino, ¿no? Era parte fundamental de la misma inspiración y de la misma creación de la obra. Incluso Chopin particularmente, cuando conoce a George Sand, que no era hombre, fue su esposa, nada más que se vestía de hombre para poder escribir en un periódico que en Francia se llama El Fígaro, pues conoce a Franz Liszt y a George Sand en medio de una botella de vino, ¿no? O sea, lo conocen en una tienda de pianos, pero de ahí se van a comer y bueno, pues empiezan a interactuar con el vino y de ahí Chopin hacía cosas impresionantes, igual que Mozart, ¿no? O Beethoven, podemos hablar de todos estos grandes genios y podemos hablar de pintores. Bueno, Diego Rivera, hablando de nuestro país, pero podemos hablar también de europeos, simple y sencillamente los impresionistas, ¿no? Picasso, y tú vas, por ejemplo, al Café de la Paix, donde se tomaban su copa de vino, y que está en Francia, que está en París, y ahí, bueno, eran grandes creaciones literarias, ¿no? Madame Bovary, pues surge también a partir de una copa de vino y de unos lugares increíbles donde el vino era parte importante de las tertulias, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo el ser humano se va aglutinando a partir de ahí, y bueno, como decía yo, en Grecia Dionisio, y luego viene Roma, Baco, el dios Baco, que también es el dios del vino, que es hijo de Júpiter, que Júpiter, bueno, es Zeus, ¿no? Entonces te das cuenta que Júpiter en medicina tradicional árabe o grecoárabe, pues es la expansión, ¿no? Entonces el vino tiene una relación con lo divino por la expansión, la creación, la creatividad, y bueno, finalmente ahí empieza a haber continúa habiendo una relación muy importante. De ahí, bueno, sigue evolucionando esta relación ya con lo divino desde entonces, y estoy hablando de Egipto, y bueno, viene ahora el concilio cuando
se define ya el cristianismo. Empieza a surgir el cristianismo, empieza a surgir la religión católica, apostólica y romana, porque además para que pasara eso se imponen las armas de Roma. En aquella época estaba la religión de Mitras. La religión mitraica es muy parecida a la religión católica, también tiene que ver con el 25 de diciembre, etcétera, pero tanto en la religión de Mitras como en la religión católica, pues se usa también en representación de la sangre, pues el vino. Y otra vez hay una comunión cuando yo ingiero ese vino porque tiene energía en sí mismo. Y entonces me hace estar en un estado diferente de espiritualidad, de comunión. Y ese es el símbolo que yo he encontrado principal entre esta relación, y la frase es: los dioses piden sangre en la religión que sea. Pero esa sangre no la llevemos. La relación entre la sangre y el vino es porque... La cantidad de energía, Clau. Okay. La sangre tiene una cantidad de energía muy importante. Enorme. Porque transporta electrolitos, transporta muchísimas cosas. Es el principal... Exacto, es el principal transporte del cuerpo, del sistema inmune, del sistema linfático. La sangre está en todos lados, pero el vino también. Entonces, a partir de ahí, hay una interrelación de la cantidad de energía que también tiene ese vino, porque pasa por muchos procesos. Y esos procesos tienen que ser desde la vid, desde la uva, cómo aguanta el clima, cómo aguanta sequías, cómo aguanta heladas, cómo aguanta tantas cosas, y la familia que se dedica a ponerle su intención a ese cultivo y a esa cosecha que dura durante todo el año. Entonces yo siempre he comentado, y se me hace muy interesante, y además lo amo, todo el proceso de vinificación, el cuidado que se tiene, el amor que se tiene, y ahora esperar, así como esperas un bebé que surja en 9 meses y no lo puedes adelantar, de forma óptima obviamente, pues el vino también tiene su tiempo y su proceso. Y en ese tiempo y proceso se va llenando de minerales, va rotando, va envejeciendo, va madurando, y te cuenta una historia cada botella. Cuando ya llega esa botella, te cuenta la historia del clima, te cuenta la historia de la humedad, te cuenta la historia de lo que se enfrentó durante todo ese proceso, como el ser humano, que se va enfrentando a sus procesos terapéuticos, y cómo al momento en que tú fatigas la materia a tal nivel, y estoy hablando, primero la machacas, la matas, la destruyes, la pisas, luego la fermentas, y luego tiene una transmutación increíble y que se convierte en un néctar maravilloso que puedes compartir con amigos y tú mismo, y te ayuda desde muchas perspectivas. Entonces, cuando tú llegas a esa botella llena de esa historia, llena de esa familia que se dedicó durante ese año al cultivo, que a lo mejor perdieron algunas cosechas, pero después viene ese ensamble, porque conforme evolucionó, pues se dieron cuenta, y la palabra combinar es bueno, es buena. Entonces, cuando tú dices, voy a empezar a hacer un ensamble y empiezo a mezclar diferentes tipos de uvas, y empiezo a generar algo más grande todavía que la propia vid. No estoy diciendo que cuando yo hablo de una sola vid, de una sola uva, sea malo, ¿me explico? Estoy hablando que cuando yo cobo las uvas, cuando yo junto las uvas y junto esas diferentes energías, porque además cada uva tiene una energía específica, particular, donde hay más humedad, donde hay más sequedad, donde hay más potencia, hay menos potencia. Entonces, cuando yo logro esa unidad, esa combinación de estas diferentes historias, estas diferentes energías, ¿qué es lo que hacemos en la humanidad? Nosotros siempre nos juntamos en pares. Es que fíjate qué interesante, porque ahorita lo dijiste, lo pensé. Machacamos la uva y bueno, le hacemos un montón de cosas. La uva muere. Es correcto. Para renacer en un producto más elevado, vamos a decirlo así. Así es, porque la fatigas a tal nivel que la elevas. Es lo que estamos tratando de hacer los seres humanos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos muriendo y renaciendo. Los dioses, ¿no? Así es. Es este proceso del ave fénix. Ese proceso de renacimiento se da a partir de la propia fatiga, Clau. O sea, cada vez que tú tienes una experiencia como ser humano y esa experiencia te da un conocimiento nuevo,
Es una fatiga, porque al final del día enfrentarte al proceso es doloroso. Claro. Y ese dolor hace que fatigues, pero creces. Y entonces te transformas en algo nuevo. Las canas es un símbolo de transformación. No lo veamos con un símbolo de crepitación. Entre más crezco, más conocimiento, más maduro, siempre y cuando no pierda la jovialidad. Y eso es lo que hace esta maravillosa uva, que nunca va a perder la jovialidad, solamente se transmutó en algo mucho más grande que sí misma. Se transmutó la máxima capacidad de cambio, de cambiar hacia algo mejor. Jorge, vamos a escuchar una canción que no puede faltar cuando se habla de vino. Pues a mí me gusta el vino, ¿no? Interpretada por, va a estar bien bonito, por la estudiantina de la Universidad La Salle. La escuchamos y ahorita regresamos a que nos hables de los beneficios del vino para la salud. 7 minutitos nos queda nada más. Vamos y regresamos. Ya estamos de cuenta que ya lo oímos, ¿vale? Estoy de regreso, estoy platicando del vino con el doctor Jorge Rescala. Soy Claudia Asúnzolo. Esto es Evolución 2021. Doctor Jorge Rescala, vamos a ponernos serios y hablar por qué el vino es bueno para la salud. ¿Por qué usted recomienda el vino, doctor? Bueno, en base a todo esto y de lo que hemos estado platicando, que tiene que ver con la espiritualidad, etcétera, pero también tiene una parte fisiológica muy interesante. El vino tiene, después de todo el proceso de fermentación, empieza a tener, gracias a las levaduras, que son este mundo fungi, este mundo de hongos que también hacen una transmutación y se van comiendo los carbohidratos para transformarlos en etiles, y estos etiles son el subproducto también del vino. También van haciendo una transformación a partir de un elemento importantísimo, que es las propias proteínas que llega a contener esa vid ya transformadas. Y esas proteínas se van a transformar en algo que se llaman aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son esos aminoácidos aromáticos? Y se llaman aromáticos porque si yo destapo una copa de vino, una botella, perdón, y la sirvo una copa de vino, voy a encontrar aromas, ¿estamos de acuerdo? Y esos aromas me llevan a frutos rojos, creo que habremos escuchado frutos rojos, notas a cuero, etc. Amaderadas. Amaderadas. Esos aromas me los están dando precisamente los aminoácidos aromáticos, que es la isoleucina, la valina, la isovalina, que son aminoácidos esenciales que va a ocupar el cuerpo tanto para mi circulación arterial como también para la estructura de mis vasos sanguíneos. Entonces, ese es un principio importantísimo dentro del vino, la aportación de aminoácidos aromáticos que le va a dar a mi cuerpo. Otro punto importantísimo del vino es que además tiene 3 sustancias increíbles que se llaman polifenoles. ¿Y qué son? Bueno, al hablar de poli, estoy hablando de muchos, que son muchos alcoholes, y estos polifenoles son fundamentales para la estructura de la célula muscular. Esto se llama miocito, y para la correcta formación de la célula muscular. Entonces, me voy a encontrar que estos polifenoles van a fortalecer y van a tonificar mis músculos. Luego me voy a encontrar otra sustancia que se llaman bioflavonoides. Los bioflavonoides son pequeñas sustancias que finalmente están en mi sangre, permean mi sangre, son hidrosolubles. Esto significa que se diluyen con el agua. Y estos bioflavonoides incrementan la oxigenación en mi torrente sanguíneo. O sea, al momento de yo tener más oxigenación, mi sangre se torna de más oxígeno. De hecho, podemos observar cuando tomamos una copa de vino o 2 o 3, me voy a empezar a poner más rojito. ¿Por qué? Porque incrementa la circulación y empiezo a incrementar la oxigenación de todo mi torrente sanguíneo, fortalezco mi sistema nervioso gracias a esos bioflavonoides, que aparte son un antioxidante importantísimo. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de antienvejecimiento celular. Entonces me van a aportar
estos bioflavonoides, mucha oxigenación, antienvejecimiento, atrapan sustancias tóxicas del cuerpo y me sirven para desecharla en orina y en heces fecales. Y por otro lado, también el vino tiene otra sustancia maravillosa que se llama resveratrol. El resveratrol ha tomado una importancia comercial en gran parte del mundo y que ahora se da en cápsulas, etcétera. Si a mí tú me preguntas, Clau, yo lo prefiero en una copa de vino porque es muy biodisponible. Y este resveratrol lo que hace principalmente es una reestructuración celular. Incluso hay un spa del vino en el sur de Brasil donde usan muchas técnicas para la piel a través del vino por el mismo resveratrol. O sea, el resveratrol me va a dar una reestructura celular, una reestructura de mis capilares, me va a ayudar también a desinflamar varices, es un alto y correcto productor del jugo biliar y de las sales biliares, que es para separar las grasas. Entonces, finalmente, cuando yo consumo una copa de vino, pues me va a ayudar a nivel cardiovascular, a nivel muscular, y también como un reestructurante celular y un antioxidante muy potente. Por otro lado, el vino también me va a ayudar a mejorar la fermentación, esto es, la forma en cómo mis bacterias hacen la transmutación o la transformación de mis nutrientes hacia mi cuerpo. Entonces el vino me ayuda en este proceso de fermentación para que mis bacterias tengan capacidad de hacer procesos enzimáticos de ruptura de moléculas para mejorar mi absorción. Otra cosa importantísima del vino, y esto no lo quiero dejar de largo, si nos pusiéramos muy ortodoxos, con la única bebida que se puede verdaderamente comer es con vino. ¿Por qué? Porque estimula una enzima que se llama pepsina, que es la que me ayuda a romper la molécula proteica y a mejorar la absorción de la proteína. ¿Y los llamados taninos, Jorge? Es una gran pregunta. Los taninos también son como una especie de antioxidante, y el tanino lo tiene en su parte básica la uva, que sirve para proteger particularmente el sabor del vino. Y viene a partir de la vinificación, porque se va a obtener del mosto, se hace como un tártaro, que es el bagazo ya muerto, digámoslo así, y lo que vamos a tener es una cantidad importante de ácidos. Esos ácidos se llaman ácidos málicos o ácidos tartáricos, que es el que nos encontramos en algo que conocemos todos, que se llama sal de uvas. Es ese ácido tartárico, y nos encontramos en estos ácidos y en estos elementos, pues los taninos. Esos taninos vamos a encontrar particularmente una acidificación importante. Estos vinos que se sienten muy agarrosos, muy astringentes, eso me lo da el tanino, y el tanino me protege el sabor de la uva, es un antioxidante, como también podemos encontrar que gracias al tanino, que gracias a estos compuestos que estoy hablando, vamos a mejorar el metabolismo de los hidrógenos que tenemos en mi cuerpo y del nitrógeno de mi cuerpo. Entonces me ayuda a orinar mejor, es un diurético importante. Por otro lado, vamos a encontrar también dos aminoácidos importantísimos, que es la prolina y la arginina dentro del vino. La prolina es un cicatrizante natural, entonces la pregunta sería, oye, ¿me puedo poner vino en la piel como una mascarilla? Claro, porque la prolina es un reestructurante y un productor, bueno, es base para la producción de colágeno. Entonces ya quedamos que ayudan, que son antioxidantes, que ayudan con la digestión, que ayudan, ahorita decías, a orinar mejor, que ayuda con el tejido muscular, ¿dijiste? Bueno, sí, con el miocito, con el tejido muscular, claro, con el tejido fibroso, que tiene que ver con mis músculos, y por ende es un cardiotónico extraordinario. Es bueno para el corazón. Maravilloso. Fíjate que hay un libro que se escribió hace mucho, por ahí de los 60, 70, que es particularmente es la paradoja francesa. Entonces decían, a ver, ¿cómo los franceses pueden estar comiendo tanto nivel de grasas y no les pasa nada,
los índices de problemas cardiovasculares son bajísimos en Francia. Bueno, estamos hablando de que consumen aproximadamente 3 litros per cápita de vino. Entonces, cuando empiezan a voltear a ver eso, dicen, a ver, ¿qué tiene esto, no? ¿Pero 3 litros cada cuánto o cómo? No, pues son mensuales, es una brutalidad lo que se consume, porque además es mucho más barato el vino que una Coca-Cola, gracias a Dios. Claro. Entonces, a ver, tú recomiendas, porque ya tenemos que irnos, consumir 1 o 2 copitas de vino. 1 o 2 copas de vino diarias. No es cuestión de emborracharse, señores, por favor. Es correcto. 1 o 2 copitas. 1 o 2 copas. De eso de forma genérica, de vino podemos decir, Jorge, que en términos generales, todos podríamos consumir 1 o 2 copitas al día de vino y que es bueno para la salud. Absolutamente todos. Incluso en nuestro país nos escandalizamos por la historia que tenemos con el tema del alcohol un poco, pero en Europa los niños desde muy pequeños crecen consumiendo vino, sobre todo en los lugares vinícolas, ¿no? Te estoy hablando de la Borgoña, de todas esas zonas donde se hace vino. Pues los niños crecen tomando vino. ¿Para quiénes estaría contraindicado? Bueno, obviamente si ya tenemos un problema ya con el alcohol, particularmente para gente que tiene situaciones y son dipsómanos o hay alcoholismo, pues ahí sí te diría que no, obviamente. Que no, por pero ejemplo, porque es por otra energía. A ver, la gota, Clau, es un mito. Jorge, menos. La gota es un mito. La gota se produce básicamente por la combinación de proteína con carbohidrato y almidón, y se lo quejan al vino porque era una enfermedad de los reyes en el medioevo, pero comían muy mal y combinaban muy mal. La gota es porque al no poder romper la proteína, quedo con fuentes de nitrógeno muy exageradas en mi cuerpo, y ese nitrógeno lo tiene que sacar el cuerpo a través de impactarle un alcohol. Entonces lo va a convertir en ácido que va por la urea, y eso es ácido úrico. El vino no tiene absolutamente nada que ver con el ácido úrico. A ver, entonces el ácido úrico es por mezclar en nuestra alimentación proteína, carbohidrato. Y almidón principalmente, o sea, estar combinando harinas con proteína, o fruta con proteína, o sea, cualquier cosa que sea un carbohidrato y un almidón, al combinarlo con la proteína, voy a producir o sí ácido úrico. No tiene que ver. No hay que comer proteínas con carbohidratos. Así es. Pastas, panecitos. No hay que consumirlo así. Jorge, ya nos tenemos que despedir. Está súper interesante, pero pues el tiempo en radio es así. Si nos puedes dar tus redes sociales, yo las tengo, algunas. Facebook es Vianney con doble A, Biaani. En Instagram estás como @Vianney México. Así es. En YouTube estás como Medicina Grecoárabe. Ok. Vianney Medicina Grecoárabe. En mi Twitter como @drrescala. ¿Con K? Con K, sí. Y también tenemos un WhatsApp donde nos pueden hacer preguntas, llamar por consulta, etcétera, que es el 446-1391-241. Perfecto. Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado en Evolución 2021 una vez más. Ojalá que vuelvas en alguna otra ocasión. Gracias, Clau. Te agradezco muchísimo la invitación. Un abrazo y un saludo fuerte, de verdad, a todo tu auditorio. Y es un placer estar aquí contigo compartiendo el espacio. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y bueno, gracias a todos ustedes por el privilegio de su atención. Ojalá me vuelvan a acompañar la semana que entra. Quiero enviar unos saludos. Quiero enviar saludos a Alexandro Arellano. ¿Y saben qué? Un saludo muy especial porque me enteré que tengo público en un lugar que se llama Bután, allá por el Himalaya.
¿Cómo ven? Bueno, pues muchísimas gracias también a Paula Guzmán y a Ricky Gómez por la gran oportunidad de pertenecer a la familia Radio Pasión. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres donde sea que estén sean libres y felices.